dijeran que tienes 3 horas para abandonar tu casa y que no vas a volver jamás, ¿qué harías primero? Hay una escena que se repite en todos los éxodos. Una mesa puesta, una puerta mal cerrada, un silencio que llega antes que la ausencia. El mundo no se acaba con una explosión. A veces, simplemente se vacía. En distintos rincones del planeta, ciudades enteras quedaron suspendidas en ese instante exacto en el que la vida se fue y nunca regresó. No fueron borradas de golpe, sino abandonadas poco a poco, como si alguien hubiera apagado la luz y se hubiera olvidado de volver. Pensilvania, Estados Unidos. En apariencia, Centralia es apenas un punto verde en el mapa, pero bajo esa calma superficial arde un infierno invisible desde 1962. Un incendio subterráneo, alimentado por una veta de carbón, comenzó a propagarse bajo el pueblo, calentando el suelo, envenenando el aire y volviendo cada calle una amenaza. Las grietas empezaron a abrirse sin aviso, el asfalto se deformó y las casas dejaron de ser refugios seguros. Los habitantes se marcharon uno a uno, convencidos de que volvían pronto. Nunca lo hicieron. Hoy, la antigua Ruta 61 atraviesa el lugar como una cicatriz rota, cubierta de grafitis, mientras una iglesia solitaria permanece en pie, vigilando un pueblo que se consume lentamente desde abajo. Buenos Aires, Argentina. Epecuén no fue destruida por el fuego, sino por el agua. Durante décadas, este balneario fue sinónimo de salud, lujo y descanso. Pero en 1985, una catástrofe climática rompió el muro que lo protegía. El lago avanzó sin piedad. En pocas horas, el pueblo quedó sumergido bajo más de 10 metros de agua salada. Durante 25 años, Epecuén fue una ciudad invisible, una Atlántida moderna. Cuando el agua retrocedió, lo que emergió no parecía real. Edificios blanqueados por la sal, calles convertidas en cicatrices de barro y miles de árboles muertos, de pie, como esqueletos alineados. No es un lugar que haya muerto, es un lugar que regresó solo para demostrar que ya no pertenece a los vivos. Francia, Ouagadougou-sur-Glane. Hay pueblos que fueron abandonados por necesidad y otros que quedaron vacíos por horror. Ouagadougou-sur-Glane es uno de ellos. En junio de 1944, una unidad nazi masacró a casi toda su población y luego incendió cada casa, cada tienda, cada vehículo. El objetivo era borrar el lugar del mapa, pero Francia decidió lo contrario: no reconstruir nada. Hoy, las calles permanecen exactamente como quedaron. Autos oxidados descansan frente a fachadas calcinadas. Carteles antiguos siguen colgados y objetos cotidianos esperan a dueños que jamás volverán. El silencio aquí no es natural, pesa. Es un recordatorio permanente de hasta dónde puede llegar la crueldad humana cuando no encuentra límites. Y aún así, hay lugares donde el abandono no llegó con violencia ni tragedia inmediata, sino con algo mucho más lento y silencioso. La arena avanzando centímetro a centímetro, entrando por puertas abiertas, ocupando habitaciones, reclamando todo sin pedir permiso. Namibia, África. En el desierto de Namib existe una ciudad donde el silencio no es vacío, sino un movimiento constante. Kolmamskop fue levantada a principios del siglo XX, cuando la fiebre del diamante convirtió este rincón árido en un oasis de lujo europeo. Hubo teatros, salones, hospitales y fiestas que parecían imposibles en medio de la nada. Pero cuando las piedras preciosas se agotaron, los habitantes se marcharon con la misma rapidez con la que habían llegado. Dejaron puertas abiertas, ventanas sin cerrar, casas listas para ser ocupadas. Entonces entró el verdadero dueño del lugar. La arena comenzó a deslizarse por los pasillos, a subir escaleras, a llenar habitaciones completas hasta la mitad. Hoy, caminar por Kolmamskop
es avanzar entre dunas interiores, donde los muebles asoman como restos arqueológicos y la arquitectura parece hundirse lentamente en un mar de polvo rojo. No hay destrucción violenta, solo una invasión paciente que no se detiene nunca. Italia, Lombardía. En las colinas del norte de Italia hay un pueblo que no murió por pobreza ni por guerra, sino por exceso. Consogno nació de la ambición de un solo hombre que soñó con construir la Las Vegas italiana sobre una antigua aldea agrícola. Derribó casas, levantó minaretes, pagodas y centros comerciales kitsch, en un paisaje que jamás pidió semejante espectáculo. Durante un breve instante hubo luces, ruido y promesas de grandeza, pero la montaña habló primero. Deslizamientos de tierra cortaron la única carretera de acceso y el proyecto quedó aislado, condenado al abandono antes de consolidarse. Hoy, las estructuras surrealistas permanecen cubiertas de grafitis y maleza, rodeadas por un silencio incómodo. Es el cadáver de una idea grandiosa que se vino abajo no por falta de dinero, sino por ignorar el terreno que la sostenía. Italia, Basilicata. Craco se alza sobre un acantilado como si fuera parte de la roca misma. Durante siglos resistió invasiones, terremotos y epidemias, hasta que la tierra decidió reclamarlo. En la década de 1960, una serie de deslizamientos convirtió su ubicación privilegiada en una trampa mortal. Los habitantes evacuaron dejando atrás una ciudad medieval suspendida en el tiempo. Desde la distancia, Craco parece intacta, casi orgullosa. De cerca, las fachadas se abren, los interiores quedan expuestos y las calles serpentean hacia el vacío. No hay caos ni ruina desordenada. Hay equilibrio frágil. Es una ciudad que no cayó, pero tampoco puede avanzar atrapada en un punto exacto entre la belleza y el colapso. Y todavía quedan más lugares donde el abandono tomó otras formas, ciudades industriales devoradas por el desierto, pueblos de lujo construidos para no durar, metrópolis diseñadas para miles que jamás llegaron a vivirlas. Cada una, a su manera, es una advertencia silenciosa. Alemania, isla de Rügen. Prora se extiende frente al mar Báltico como una muralla interminable de concreto. Fue concebido como el resort vacacional más grande del mundo, un proyecto del régimen nazi pensado para alojar a miles de personas bajo la apariencia del descanso. La guerra detuvo las obras y el complejo jamás cumplió su propósito. Desde el aire, la imagen es inquietante. Una playa serena y luminosa, contrastando con bloques colosales alineados con precisión obsesiva. Al recorrerlo, la ilusión se rompe. Ventanas vacías, pasillos infinitos y salitre devorando el hormigón revelan un monumento al exceso y a una ambición que quedó congelada frente al mar. Chile, desierto de Atacama. En el corazón del desierto más árido del planeta, Humberstone permanece detenido bajo un cielo inmenso. Durante décadas fue la ciudad próspera, alimentada por la extracción del salitre que impulsó economías enteras. Cuando el salitre sintético apareció, la vida se extinguió de golpe. Hoy, hileras de casas vacías, tuberías oxidadas y maquinaria inmóvil forman parte de un paisaje industrial fantasmal. El viento cruza los pasillos metálicos y hace crujir el óxido, como si la ciudad aún recordara el ruido de miles de voces que nunca regresaron. Nevada, Estados Unidos. Nelson parece un decorado abandonado en medio del desierto. Nació con la fiebre del oro y la plata, en una época marcada por la violencia y la codicia. Tras el cierre de las minas y varias inundaciones, el lugar quedó condenado al olvido. Camiones oxidados, autos antiguos, gasolineras vintage y restos de aeronaves descansan bajo el sol implacable. Cada objeto parece colocado a propósito, pero todo es real. Es un cementerio de metal donde cada resto cuenta una historia de fortuna rápida y final abrupto. El viento levanta polvo entre las carrocerías abiertas y hace crujir puertas que ya no conducen a ninguna parte. Las montañas que rodean el pueblo observan en silencio,
como si custodiaran secretos que jamás serán contados del todo. Al caer la tarde, la luz dorada convierte el óxido en fuego y el abandono en una extraña forma de belleza detenida. Ucrania, Pripyat. Pripyat no fue abandonada lentamente en 1986. Tras la explosión de Chernobyl, casi 50.000 personas dejaron la ciudad en pocas horas, creyendo que volverían en días. Nunca lo hicieron. Hoy, la naturaleza ha revocado los edificios y convertido la ciudad en una selva silenciosa. Escuelas con libros abiertos, máscaras de gas apiladas y una noria oxidada inmóvil recuerdan una huida definitiva. Es una cápsula del tiempo donde el silencio pesa más que las ruinas. Los árboles crecen a través del asfalto y los apartamentos conservan cortinas que aún se mecen con corrientes invisibles. En las paredes sobreviven murales infantiles y consignas optimistas de otro tiempo. El eco de los pasos resuena en gimnasios vacíos y piscinas secas, como si la ciudad respirara con dificultad. Aquí el abandono no fue la decadencia, sino la interrupción, un corte limpio en la rutina de miles de vidas. Explorar estos lugares es mirar de frente lo frágil que es la civilización. Bastan errores, ambición o segundos de desastre para que todo quede vacío. Y sin embargo, entre el polvo y la vegetación, persiste la sensación de que la memoria se resiste a desaparecer del todo. Si te apasiona descubrir estos rincones donde el tiempo se rompió, suscríbete y acompáñanos en los próximos viajes. Todavía quedan muchos lugares que el mundo abandonó y que guardan historias que merecen ser contadas.